UNE presiona con recursos legales para que el Congreso de la República conozca acuerdo que declara estado de calamidad pública en 7 departamentos afectados por terremoto. 9 heridos, 2 de gravedad, dejan ataques contra distribuidores de bebidas. Uno de los ataques se produjo con granada. Repatriados los restos del niño migrante de Huehuetenango que murió en viaje a Estados Unidos como indocumentado. Sepelio parte hacia su pueblo natal. Juicio contra mujer acusada por el asesinato de una niña de 3 años llega a la fase final. La 11ª edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala abre sus puertas al público con su gran apuesta por la lectura. La crisis en el Medio Oriente ha subido de tono al 4.º día de ofensiva israelí contra la Franja de Gaza. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Gracias por estar con nosotros este día viernes. Como siempre, nosotros le presentamos la información. INDE, Energía para Todos, presenta. Y vamos a iniciar con el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, que presentó un recurso contra el Congreso de la República para obligarlo a conocer el acuerdo del organismo ejecutivo que declara estado de calamidad pública en 7 departamentos afectados por el terremoto del lunes pasado. La bancada Unidad Nacional de la Esperanza presentó hoy un recurso de inconstitucionalidad contra el Congreso de la República. Esto debido a que ayer debía ser aprobado el estado de calamidad pública que el Ejecutivo emitió en el Acuerdo Gubernativo 1-2014 por los daños ocasionados a raíz del terremoto del pasado lunes. Al no contar con la presencia de al menos 105 diputados, el estado de calamidad no pudo ser discutido. La bancada oficial envió el acuerdo a la Comisión de Gobernación, algo con lo que la oposición está en desacuerdo y presiona con el recurso legal para que entre al Pleno, donde el oficialismo está en desventaja. Los diputados de la UNE además plantearon este jueves una enmienda para destinar millonarios fondos a instituciones como Conred, bomberos voluntarios y municipales, la cual tampoco pudo ser discutida por falta de quórum. Ahora la bancada permanece a la espera de lo que la Corte de Constitucionalidad resuelva por el recurso planteado en contra del Congreso de la República. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules. En más de los daños por el terremoto, el Centro Universitario de la Universidad de San Carlos en San Marcos reporta daños en el 80% de su estructura, luego precisamente del terremoto del pasado lunes. Las actividades académicas fueron suspendidas. Tenemos detalles. En un primer monitoreo realizado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y las autoridades de la Universidad de San Carlos, se determinó que el 80% de la infraestructura que estaba en uso para las actividades académicas del Centro Universitario de San Marcos fue afectado tras el terremoto del 7 de julio. En función de la evaluación que hemos realizado, casi el 80% está dañado de este edificio. Áreas críticas, yo diría que un 50% del edificio, que es imposible poder habitar en esas áreas, y el resto, un 20% que estaríamos, que son áreas nuevas que se han construido, que pueden ser los cubículos de profesores. Las actividades académicas fueron reprogramadas por acuerdo del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Al inicio del semestre se tenía previsto iniciar las labores académicas el día 21, se traslada para el 28 el inicio de clases del plan diario, y el sábado 26 el inicio de clases del plan fin de semana. También se modificaron las fechas relacionadas a los exámenes de recuperación que se tenían programadas del 10 al 18 de este mes, pero van a dar inicio el 17, de tal manera que
El rango sería del 17 al 25. Además, se suman los daños que presenta la parte frontal del Centro Universitario de San Marcos desde el 2012, ya que por ser patrimonio cultural y propiedad del Ministerio de Salud, no se ha podido demoler y reconstruir. Mientras tanto, se buscan algunos centros educativos para el inicio del semestre en las diferentes carreras. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Este no es el único centro de estudios afectado. Un total de 222 escuelas resultaron dañadas por el sismo en San Marcos, y en una visita a 6 de esos centros educativos, la ministra Cintia del Águila comprobó que los daños son severos. El resto están en evaluación, mientras se buscan espacios alternos y temporales para las clases. Son 222. De esas 222 es a las que se está yendo a verificar para ver si el daño es leve, moderado o grave, y entonces ya poder hacer las diferentes acciones. Si es leve, pues vemos qué es. Normalmente estas son vidrios que se rompieron u otra cosa que no va a poner en peligro a los niños. Moderado igualmente, también son rajaduras que no estructuralmente no ponen en peligro la escuela. Y los graves, yo ayer visité más o menos 6 escuelas, de ellas 3 están graves verdaderamente, y es a donde tanto el presidente como la vicepresidenta llegaron y ya nos han dado instrucciones para que podamos actuar lo más pronto posible. INDE, Energía para Todos, presentó. Y en este momento vamos a hacer la primera pausa, pero vamos a regresar porque hay más noticias. Cuando volvamos, lanzan granada contra distribuidoras de bebidas y un camión repartidor, con resultado de 9 heridos y 3 detenidos. Regresamos con esa información.